al lanzarse, más que morir, renace. Y en ese devenir suceden huecos, vacíos que no precisan ser llenados, y el tiempo respira. Albert dice que el tiempo es movimiento, y yo no miento. Si el amor hace olvidar el tiempo y el tiempo hace que el amor se olvide, no más, dale tiempo al tiempo, dale más amor al amor. 4. El amor es curvo. Mi corazón es un cono que ama a la velocidad de la luz. Vamos entonces con la música de Philip y Vladimir. Perdón. Continuamos sí, con la música, pero de Manolo, con una cantante muy singular, que es nuestra querida Belén Pinero. Bueno, estamos en Valentín. A mi querida amiga Susana, que falleció el viernes pasado, activista desde antes de nacer, luchadora de toda la vida por las injusticias y seguramente ande por ahí, por la bandera de Palestina, haciéndose fotos. Susana, te queremos. Susana estuvo acá también en uno de estos conciertos. No sé si recuerdan aquel de las velitas y del baile de nuestra amiga africana, Marcy Jumbo, de Nigeria. Ahí estuvo Susana. Venga.
como en otras ocasiones, también dejamos un turno de palabra por si alguien quiere expresar sus sentimientos o sus pensamientos respecto a este tipo de eventos. Les recordamos que hoy mismo hemos empezado el 9º foro por los derechos de los pueblos y vamos a seguir todos los sábados de 11 a 1 hasta fin de marzo. En el próximo vamos a hablar de distintos modelos de derechos humanos, el ibero y el angloamericano, en fin, que de alguna manera ya se prefiguraron hoy con un trabajo sobre Velázquez y los derechos humanos, confrontándolo con las imágenes de Hobbes en el Leviatán. Después vendrá una profesora de Derecho Internacional Público de Toledo, María Martínez Carmena, y un experto en China, vivió 50 años allí siendo de Uruguay. Y el 7 de marzo, vamos a tener una especie de paréntesis con respecto a esta temática de los derechos de los pueblos y nos vamos a centrar en un fenómeno particularmente duro y más sabiendo, como se ha dicho aquí mismo hoy, la trágica situación de los bebés robados. El 7 de marzo se va a proyectar la película La caja vacía y viene Soledad Luque, que es una investigadora del mercado tercero. Y el resto del mes estará dedicado a Palestina de pleno. Ahí estará Pérez Esquivel, Gilda Isaac, Isaías Barreñada y una profesora palestina que está enseñando en la Universidad Nebrija de Madrid. Y vamos a cerrar todas estas jornadas con la participación de alguna experta de la ONU. Bien, sí, por favor. ¿Eres Fidel? Fidel Cordero tiene un poema para leernos. Muchas gracias por la asistencia. Alegra mucho ver tanta gente, una vez más, en estos conciertos por la paz. Cuando Fernando me comentó que estaba organizando recordé una pequeña contribución que tenía preparada para la celebración que hemos pospuesto en el instituto y que de alguna forma entroncaba con alguna de las participaciones que en otras ocasiones había hecho yo aquí al recordar la vieja idea ilustrada, sobre todo de la mano de Kant, aunque luego la renovase 2 siglos después Habermas, y recordé cómo había una contribución también en el ámbito hispano, que era la de Jovellanos, que aunque dentro de la Ilustración española pasó a la historia, o ha pasado a la historia como un personaje incluso demasiado moderado, ¿no? Siempre se suele contar que cuando se hace la primera Constitución en Cádiz, cuando se hace ese primer llamamiento a la libertad del liberalismo político, los jovellanistas no eran precisamente la gente más avanzada, ¿no? Y sin embargo, en su obra, que es muy amplia, tiene también alguna que refleja no solamente lo que desde la Ilustración se pensó que debía ser la paz, sino una serie de ideas que creo que son muy actuales. Evidentemente esto es poesía dieciochesca. Esto no se parece a lo que hemos estado escuchando en formulaciones actuales, pero sin embargo la relación que él hace entre la paz y la fraternidad, la paz y la justicia, la enemistad obviamente con la guerra, el cuestionamiento que hace de la indiferencia del mundo de la ley, ¿no? Y sobre todo la conexión con el sentido de la propiedad. No se había desarrollado entonces el capitalismo, pero sí se hablaba ya de esos vicios de la propiedad, hacen pensar que cuando él hace el canto final a la libertad y a la fraternidad y a la paz, no está hablando solo de la posibilidad de un idioma común, esto más de un siglo antes de que se hiciera en serio lo del esperanto, sino que está hablando también de algo que creo que todavía no se ha llegado a formular o a desarrollar suficientemente, que es como la propiedad común, el disfrute de esa situación utópica, implicaría un trabajo común también,
y todo en ese enfoque racional. Bueno, el verso es parte de una epístola que le escribe a Inarco. Inarco Celenio es un seudónimo para referirse a Moratín. Ya sabéis que en aquellos tiempos una de las diversiones era escribirse cartas, ¿no? Y él escribe como Jovino, de Jovellanos, al otro ilustrado famoso y conocido que es Moratín. Y sin más, solo leo, intentaré subrayar lo que hace más al caso hoy e incluso pasar deprisa lo que tiene menos que ver o pueda resultar más aburrido, ¿no? Lo tomo, ya ha empezado el verso en el momento en el que hace un llamamiento precisamente a la paz. No vendrá el día en que la humana estirpe, de tanto duelo y lágrimas cansada, en santa paz, en mutua unión fraterna viva tranquila, en que su dulce imperio santifique la tierra y a él rendidos los corazones de uno al otro polo hagan reinar la paz y la justicia. No vendrá el día en que la adusta guerra tengan en odio y bárbaro apellido ni enemigo común al que atizare de nuevo su furor y le persigan y con horror le lancen de su seno. Oh sociedad, oh leyes, oh crueles nombres, que dicha y protección al mundo engañado ofrecéis y guerra solo le dais, y susto y opresión y llanto. Pero vendrá aquel día, vendrá Inarco a iluminar la tierra y los cuitados mortales consolar. El fatal nombre de propiedad, primero detestado, será por fin desconocido. Infame, funesto nombre, fuente y sola causa de tanto mal. Tú solo desterraste con la concordia de los siglos de oro sus inocentes y serenos días. Bueno, habla de todo lo que pasará, los tópicos de la fraternidad entre la gente de entrambos mares, el franco, el negrotíope, el britano, hermano llamará el industrioso chino, dará sin dolo interés, en fin, eso lo pasa un poco. Y hace la formulación final, quizá la más interesante y la más conocida de esta epístola y que algunos hemos citado en reflexiones sobre los pensamientos a lo largo de la historia. Un solo pueblo entonces, una sola y gran familia, unida por un solo común idioma, habitará contenta los indivisos términos del mundo. No más los campos de inocente sangre regados se verán, ni con horrendo bramido, llamas y feroz tumulto por la ambición frenética turbados. Todo será común, que ni la tierra con su sudor ablandará el colono para un ingrato y orgulloso dueño, ni ya, surcando tormentosos mares, hambriento y despechado marinero, para un malvado en bárbaras regiones buscará el oro, ni en ardientes fraguas o al banco atado en sótanos hediondos le dará forma el mísero artesano. Afán, reposo, pena y alegría, todo será común. Será el trabajo pensión sagrada para todos. Todos su dulce fruto partirán contentos. Una razón común, un solo mutuo amor los atarán con dulce lazo. Bueno, y por si alguien piensa esto es una cosa episódica, recordar un par de detalles más, que en 1802, en el Tratado Teórico Práctico, lo más conocido como Memoria sobre Educación Pública, deja muy claro todo ese proyecto de paz perpetua y cómo se podría consolidar a partir de una confederación mundial, cuando dice textualmente, y creo que la propuesta está totalmente viva y por desgracia los europeos hoy día parece que nos hemos quedado más sordos que en 1795, que vuelvo a repetir, se escribe esto, a estas propuestas confederales. Dice textualmente Jovellanos entonces, ¿quién no ve que el progreso mismo de la Ilustración conducirá algún día primero las naciones ilustradas de Europa y en fin las de toda la tierra a una confederación general, cuyo objeto sea mantener a cada una en el goce de las ventajas que debió al cielo y conserven entre todas una paz inviolable y perpetua, y reprimir, no con ejércitos ni cañones, sino con el impulso de su voz, que será más fuerte y terrible que ellos, al pueblo temerario que se atreva a turbar el sosiego y dicha del género humano. Utiliza expresiones del género humano, de la paz perpetua, en fin, que creo que se han hecho famosas luego mitad del 19 y en otros contextos y ya estaban avanzados. ¿Quién no ve, en fin, que esta confederación de las naciones y sociedades que cubren la Tierra es la única sociedad general posible en la especie humana? Y la segunda cita que creo oportuna sacar a colación
igual que él dice que la paz no se tiene que mantener más que con el impulso de la voz, con el descrédito de quienes la estuvieran turbando, señala también, se opone en una carta a un desconocido, pero bueno, es más que supuesto y sabido por quienes lo han estudiado, que es Alexander Jardine, el cónsul inglés en 1734, en medio del contexto de la fase más radical de la Revolución Francesa, que él tampoco está a favor de esa guerra, de esa violencia supuestamente temporal de algunos enfoques revolucionarios. Y dice en esta carta: lo he dicho ya, jamás concurriré a sacrificar la generación presente por mejorar las futuras. Usted aprueba el espíritu de rebelión, yo no, lo desapruebo abiertamente y estoy muy lejos de creer que lleve consigo el sello del mérito. Entendámonos, alabo a los que tienen valor para decir la verdad, a los que se sacrifican por ella, pero no a los que sacrifican otros entes inocentes a sus opiniones, que por lo común no son más que sus deseos personales, buenos o malos. Creo que una nación que se ilustra puede hacer grandes reformas sin sangre, y creo que para ilustrarse tampoco sea necesaria la rebelión. Prescindo de la opinión de Malby, que autoriza la guerra civil, sea la que fuere. Yo la detesto, y los franceses la harán detestar a todo hombre sensible. Una vez más, en 1794, reconocía, se daba cuenta Jovellanos de cómo algunas aventuras revolucionarias, como la que entonces desarrollaban los jacobinos, con ser un primer ensayo democrático, pacifista y loable en muchos sentidos, por toda la estela de lo que luego hemos llamado el terror, se hacía detestable para mucha gente. Bueno, espero con esta pequeña contribución que recordemos que estos proyectos llevan siglos entre nosotros, que cuando a veces nos sintamos cansados de repetir lo mismo, de acordarnos de Palestina o de los escenarios en que la paz está turbada, pensemos que no una sola vida, que no una sola generación, sino muchas se han ido sucediendo, y que este sueño utópico de que todo será común y será el trabajo pensión sagrada para todos, y que un solo pueblo entonces, como una sola y gran familia, habitará felices los indivisos términos del mundo, sin fronteras, sigue ahí y va avanzando poco a poco. Muchas gracias. Vamos a continuar ya para finalizar prácticamente. Nuevamente Vladimir y Philippe, y luego también tenemos un pedido de Goyo para despedirnos. En la línea de lo que dijo, acaba de leer de Jovellanos, la misma Francesca Albanese hace un elogio de España frente al resto de países europeos que parecen desconcertados. Agradecemos, hemos conseguido 90 euros que servirán para pagar los viajes de quienes han tenido que desplazarse y algunas cervezas con músicos que siempre nos acompañan incondicionalmente. Yo también quería dar gracias a Fernando por haber organizado tan maravilloso acto.
Y ahora sí, para despedirnos, un poema de Palestina que nos va a recitar en Goyo. Y dada la gran aceptación que tiene la música, mucho más que los debates teóricos, estos cursos que tenemos pensado para el siguiente sábado van a terminar con una pequeña actuación musical. Ya veremos cómo, pero a ver si atraemos gente al debate teórico. Muchas gracias. Quien siembra vientos, recoge tormentas. Quien siembra odio, a veces recoge balas. Quien a hierro mata, generaciones sangra, generaciones sangra. La violencia se fomenta regándola con ignorancia, con desprecio a lo diferente, con miedo a lo que no se conoce, hasta que en palabras del propio Einstein, la sociedad entera se enferma. Pregunten a la Inquisición y a las brujas de sus hogueras. La violencia hay que experimentarla, de lejos, donde no pueda alcanzar mi seguridad. Necesito la violencia para defender a los míos, por ejemplo, de nazis en cacerías. Necesito entender la violencia para entender sus consecuencias. Y necesito mirarla a los ojos para gritarle que se aparte de las personas indefensas. La violencia se reproduce y tiene hijos como las guerras. Ser hijo de una guerra siempre será una injusticia, pues las guerras paren a víctimas sin culpa, a presos sin condena y a enemigos sin ofensa. Pero ese no es el peor de los hijos de la violencia, pues cuando es agresiva y discursiva puede parir monstruos peores como los genocidios. La peor de las expresiones de la humanidad, la consecuencia lógica de ideologías ilógicas que abogan porque tú eres superior, la vergüenza de las sociedades, la destrucción del humanismo, la victoria de los que mercadean con la muerte, la sumisión final de los sirvientes, el jaque mate del diablo dando a dementes, la libertad para practicar sobre otros el defese, el abandono de todo lo que nos hace humanos, la sangre en nuestras manos si no lo evitamos y el fracaso de nuestro tiempo, digamos lo que digamos. Quien siembra vientos, recoge tormentas. Quien siembra odio, a veces recoge balas. Quien a hierro mata, generaciones sangra, generaciones sangra, generaciones sangra. Mamá, si por algo merece la pena morir en este mundo de causas egoístas, es para que un niño tenga un plato de comida. Aun si el mundo entero piensa lo contrario, jamás dejéis de explicarlo. Gracias. Y una última cosa, siempre merecerá la pena luchar por la paz, por muy loco que parezca o por muy perdida que parezca la causa. Así que, desde el río hasta el mar, ¡Palestina vencerá! Con Palestina, con Cuba, con la gente de Irán que está sufriendo una doble violencia, con Yemen, con el Congo, con Sudán. 56 conflictos, así que nos toca seguir trabajando. Feliz día de San Valentín y a pasar bien.